No sé si observan mi pantalla. ¿Sí se Sí, ve? Eric, sí se ve. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues yo soy Eric Hernández, ya me conocen, soy su auxiliar. Y esta es la segunda conferencia en base a este nuevo tema, ¿verdad? Que se agrega al contenido de lógica de sistemas. Como ya lo había mencionado la ingeniera, esto era parte del curso Teoría de Sistemas 1, pero se está tratando de organizar la información de tal manera que en cada curso se pueda abarcar lo más posible, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar de la importancia de los modelos mentales y paradigmas en la lógica de sistemas. Como ya lo mencionaba Fernando, pues los paradigmas nos ayudan a entender la, la vida, básicamente, la manera en que vemos el mundo, conjunto con sus modelos, pues nos permiten identificar situaciones u objetos o personas que ya una vez hemos interactuado con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a la manera en que interactuamos de diferentes maneras con un tenis, una zapatilla y una mesa, ¿verdad? Es que nuestra mente, bajo la lógica en que se utilizó este objeto, nos ayuda a identificar, ok, esta es una zapatilla, se utiliza para ponerlo en el pie, tiene X diseño, no es si me gusta, no me gusta, todo ese tipo de características, ¿verdad? Y en caso del lado izquierdo tenemos una mesa. Estoy seguro de que en el momento en que ustedes vieron estos objetos, ya sabían que era una mesa y un tenis, ¿verdad? Eso, gracias a los paradigmas y los modelos que nuestra mente crea, podemos realizar este tipo de análisis de la información tan rápido. Si no, cada vez que viéramos, si no tuviéramos paradigmas ni modelos, cada vez que viéramos un tenis nos quedaríamos así como cuando los cavernícolas descubrieron el fuego, ¿verdad? Así como de, ¿qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Por qué tiene ese color? ¿Qué pasó? Entonces, básicamente eso es en lo que nos ayudan los paradigmas y los modelos, ¿verdad? Nos permiten identificar el mundo de cierta manera y poder interactuar con él de la mejor manera en que se nos pueda ocurrir, ¿verdad? Bajo esto existe un efecto, el cual es el efecto paradigma. El efecto paradigma es justamente eso que, por ejemplo, yo veo el mundo de una manera y cualquiera de ustedes van a ver ciertas situaciones de otra manera. En este caso, por ejemplo, digámoslo un poco enfocado al curso, yo veo las hojas de trabajo como un elemento que tengo que calificar, ¿verdad? Pero ustedes ven las hojas de trabajo como un elemento que tienen que resolver. Como lo dice acá, el efecto paradigma se relaciona con la manera en que vemos al mundo. Y es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, para mí una cosa puede ser muy evidente, pero para otras personas no. Por ejemplo, Fernando y yo ya vamos más avanzados en las carreras que ustedes, ¿verdad? Y podemos tener una percepción de cómo resolver un problema muy distinta a la que ustedes pueden tener ahora. Y por ejemplo, la ingeniera, pues ella ya es graduada y ya ha ejercido bastante tiempo, entonces ella puede tener una manera de resolver los problemas incluso superior a la que nosotros podamos ofrecerles a ustedes, ¿verdad? Entonces, el efecto paradigma nos indica que basado en los paradigmas que nosotros tengamos, así es como vamos a interactuar con el mundo y con las situaciones que se nos presenten en todo momento, ¿verdad? Como dice acá, este comportamiento en nuestra lógica se ve a los paradigmas que se encuentran registrados en nuestro día a día. Justo también lo decía Fernando, que los paradigmas van relacionados a nuestras costumbres, a nuestra cultura, todos esos factores que nos ayudan desde pequeños, nos indican esto es alimento, esto no es alimento, esto sí lo puedo tocar, esto no lo puedo tocar, si toco el fuego me quemo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que ya tuvo un choque, tal vez en automovilístico, digamos, sea leve o grave, pues va a estar un poquito más pendiente a la siguiente, ¿verdad? Porque ya le ocurrió a alguien que tal vez acaba de aprender a manejar, está aprendiendo cómo movilizarse y todo, que tal vez no va a estar tan pendiente porque nunca le ha pasado una situación de estas, ¿verdad? Entonces, el efecto paradigma es básicamente el efecto que tiene nuestra lógica y nuestra mente sobre la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea, ¿verdad?
Hay otro efecto que se llama el retorno a cero. ¿Qué pasa? Pues nosotros con el día a día y el avanzar de nuestros días, ¿verdad? Vamos generando nuevos paradigmas, vamos registrando nuevas costumbres, nuevas formas de pensar. Todo eso se agrega a la lógica con la que nosotros manejamos nuestra vida. Pero hay ocasiones en que la vida, pues definitivamente la vida no es perfecta y no es ideal, en que se retorna, puede llegar el punto donde una costumbre o un paradigma que tengamos registrado ya no funciona en el mundo en el que nos encontramos, ¿verdad? Bajo alguna situación, pues nosotros podemos encontrarnos en lugares donde ya los paradigmas que tengamos no nos van a funcionar como lo hacían. Entonces debemos retornar, ahí sí que nos toca retornar esos paradigmas a ceros, si no es que eliminarlos y empezar a crearlos desde cero. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de una persona muy adinerada, ¿verdad? Tal vez, digamos, en este caso, un millonario, digamos. Digamos que alguien que recibe una gran cantidad de dinero o de ingresos y llega un día en que recibe algún ingreso, ellos podrán pensarlo, ya tendrán el paradigma en su mente de, bueno, esto lo voy a gastar o esto lo voy a invertir. No se ponen a pensar en cosas como gastos de la luz, gastos de comida, porque tal vez a ese punto ellos ya tienen eso muy, muy administrado, ¿verdad? Ellos ya no se preocupan por esas cosas, ya únicamente se ponen a pensar, bueno, este dinero lo invertimos, lo gastamos, lo utilizo de X manera. Pero, disculpen, solo voy a activar mi cámara que me acabo de dar cuenta que no la tenía activa. Ahí estamos. Continuando con esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que con el ejemplo del millonario, si él llega a un punto donde desgraciadamente quiebra su empresa, no se queda con un valor neto de cero, digamos, por decir algo, él ya al siguiente día, él se va a dar cuenta que sus paradigmas de cómo gasto el dinero, cómo lo utilizo, no va a ser lo voy a invertir, probablemente va a ser, si no tiene ya nada, va a ser cómo lo utilizo para conseguir comida, cómo no me quedo en la calle, cómo ese tipo de cuestiones va un poco enfocado a retornar los paradigmas que tenemos a un punto inicial, ¿verdad? Eh, pues hay situaciones que nos obligan a cambiar nuestras costumbres y dado que los paradigmas van amarrados en cierta manera a nuestras costumbres y la manera de trabajar el día a día, pues definitivamente nos va a tocar retornar a cero ciertos paradigmas y probablemente formarlos de una nueva manera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cambiar paradigmas? Si ya, por ejemplo, si ya tenemos registrados paradigmas y nos funcionan, ¿por qué cambiarlos? Pues básicamente, por lo mismo que hablaba en el ejemplo anterior, la vida no es un escenario ideal, no existen situaciones perfectas y definitivamente tenemos que estar lo mejor preparados para estas situaciones, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en donde la mejor manera de resolver un problema es viendo todas las perspectivas que lo cubren, ¿verdad? A veces no solo podemos pensar en yo lo veo de esta manera, yo lo voy a hacer así, sino ponernos a pensar, bueno, si lo ve, ¿qué otra perspectiva hay? ¿A quién más le afecta este problema? Y verlo desde esa perspectiva, ¿verdad? En nuestro ámbito, que es, por ejemplo, el de sistemas, eso va relacionado mucho a la toma de requerimientos, que ya lo van a ver en su momento, pero, por ejemplo, cuando uno desarrolla un sistema, pues definitivamente tiene que preguntarle a quién se lo va a hacer, tiene que preguntar, bueno, ¿y usted qué necesita? ¿Para qué va a utilizar esta herramienta? ¿Qué necesita en esta herramienta? ¿Cuáles son las características? Todo ese tipo de características, ¿verdad? Se necesitan registrar. Entonces, en ese punto es muy importante tener bien planteadas todas las perspectivas de un escenario o en este caso, de un software, ¿verdad? Del escenario que va a cubrir un software. Por ejemplo, dice al final de esta diapositiva, es importante tener una mente abierta y estar listos para cualquier situación. En la presentación pasada, Fernando mostró un ejemplo donde les solicitaba unir los puntos con 4 líneas rectas, ¿verdad? Y justo lo que él decía, muchos se enfocan únicamente en que hay un cuadrado que encierra los puntos, pero nunca tenemos que cerrar nuestra mente a cosas que nunca se nos dijeron. Por ejemplo, en el problema que él planteaba, nunca se decía
sin soltar, digamos, que sin que las líneas estuvieran unidas, que estuvieran adentro del cuadro que cubría todos los puntos. Entonces, eso se conoce mucho como pensar fuera de la caja, ¿verdad? Eso, ese tipo de situaciones pues nos obligan a que tratemos de ver todas las perspectivas posibles y tratar de entender todos los escenarios. ¿Y esto a qué nos obliga? A que no tengamos paradigmas estáticos. Porque si nosotros tenemos siempre paradigmas estáticos, vamos a ver la vida de una sola manera, vamos a querer entender la vida de una sola manera. Y la idea, pues, es tener la mente lo más abierta posible para que en un momento dado, si nos dan un problema, nosotros lo podemos resolver de X, Y, Z o cuantas ideas se nos ocurran, pero tratar de resolver el problema de una manera efectiva, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario siempre tener en cuenta que podemos cambiar nuestros paradigmas para cambiar la perspectiva que tenemos de diferentes situaciones, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué cambian los paradigmas? Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Nosotros vivimos un día a día en el cual tenemos costumbres, pero debido a ciertas situaciones, pues digamos, por ejemplo, si el día de hoy yo salgo con mi celular en mano a un barrio peligroso, digamos, por decir algo, sin pensar en que me pueden asaltar, sin pensar en que me puede pasar algo malo, yo salgo tranquilo viendo mis redes sociales y todo. Probablemente va a llegar algún motorista o alguien y me va a pedir el celular, me lo va a robar. Y en mi mente yo no tenía pensado que me podían robar, ¿verdad? Entonces ya me pasó, en este caso ya me pasaría una vez. Digamos que vuelvo a salir al siguiente día o al siguiente mes, pues ya tengo otro celular, vuelvo a salir, ¿verdad? Con toda seguridad, tal vez un poco más pendiente, pero no muy enfocado a esta situación y vuelve a ocurrir. Y digamos así, ocurre y ocurre. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez, pues nuestra mente tiene un shock donde él dice, pero esto no estaba registrado en mis paradigmas, que esto podía pasar. Bueno, pasó. La siguiente vez ya comienza a pensar, pero otra vez volvió a pasar. Y así hasta que poco a poco ya se va integrando dentro de mi paradigma de salir a la calle, digamos, la forma en que yo salgo a caminar con mi celular, ya se integra al paradigma, siempre estar pendiente a que no me vayan a asaltar, tener cuidado, todo ese tipo de situaciones, que son situaciones que tal vez en este caso esperaría yo que no fueran tan recurrentes como lo son, ¿verdad? En realidad, pero nos van obligando a que situaciones que se repiten día a día y día a día, pues ya van cambiando y modificando nuestros paradigmas a como estaban desde un principio, ¿verdad? Definitivamente la vida va moldeando estos paradigmas y es la manera en que nosotros aprendemos a interactuar, ¿verdad? Con el mundo indispensablemente de los diferentes escenarios que se nos presenten, ¿verdad? La parálisis paradigmática. En este caso es lo contrario a lo que hablábamos. Se da mucho cuando, por ejemplo, se menciona que una persona es de mente cerrada, porque ellos no aceptan diferentes perspectivas frente a ciertas situaciones. Digamos, por ejemplo, en un choque automovilístico, regresando a eso, ¿verdad? Tal vez la persona, una de los involucrados, pues se pasó un alto y él sigue necio con que no, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Él no, tal vez, y eso pasa muy seguido, ¿verdad? Entonces tal vez esa persona se encierra un poco a que él tiene la razón y él tiene la razón y él es el mejor conductor y él puede y él sabe. Y tal vez si no fuéramos de mente tan cerrada, realmente podríamos desde un principio decir, bueno, aquí qué pasó, quién tuvo la culpa, yo qué hice mal, qué hizo mal a otra persona, ¿verdad? Empezar a utilizar todos esos paradigmas abiertos para poder ver diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, así como lo hice acá al final, esto me lo dijo una persona muy cercana a mí. Una vez me dijo, no podemos avanzar si no tomamos diferentes caminos al que nos presenta estancado. Una vez estábamos en una situación y nosotros, de hecho, dentro de la universidad, ¿verdad? Y no pasábamos y no pasábamos y no lográbamos aprobar cierto curso y no pasábamos. Bueno, realmente durante la misma oportunidad, no es que intentamos muchas veces, pero dentro de la misma oportunidad, pues no nos salió la primera práctica, no nos salió la segunda práctica, y nosotros no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Porque realmente ya no podíamos.
fue en organización computacional. Ya les va a tocar. Y en fin, que llegamos al punto donde ya no sabíamos qué hacer. Y lo que él básicamente me dijo, no podemos estar haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿verdad? Y tiene razón. Entonces, en ese momento nosotros tomábamos ese curso como los demás. En los demás, por ejemplo, uno llega, aprende, ¿verdad? Estudia el contenido del curso y las evaluaciones son en base a eso. En este curso de organización computacional, como les digo, ya les va a tocar. Hay más factores, ya no entra únicamente el factor de si estudié o no estudié, si logré hacer las cosas o no las logré hacer. Entran muchos factores como, no sé, si los componentes electrónicos estaban malos desde un principio, si vienen defectuosos, son cosas que uno ya no puede controlar, ¿verdad? Entonces sí, en ese caso que tuvimos que cambiar nuestros paradigmas a estar más pendientes a todos esos detalles, ¿verdad? Y pues ya al final, tomando en cuenta todos esos detalles, ya pues logramos sacar ese curso ya sin problema, ¿verdad? Pero sí, la parálisis paradigmática se da mucho en personas, tal vez no tanto con mente cerrada, como que no les ha ocurrido demasiados cambios en su rutina, ¿verdad? Entonces una persona con parálisis paradigmática, piensa que no es necesario ni debe cambiar sus paradigmas, pues ya si le funcionan, para qué cambiarlos, ¿verdad? Pero definitivamente se nos presentan en la vida situaciones en las cuales es necesario cambiar estos paradigmas, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a avanzar. Paradigmas y los modelos para comprenderlos. Entonces, como lo mencionaba Fernando en la definición, los paradigmas van muy amarrados a los modelos porque definitivamente gracias a ellos podemos entender el mundo, podemos entender la manera en que interactuamos con todo y agregarle una lógica a esta interacción para poder registrar patrones de cómo interactuar con las cosas, ¿verdad? Ay, gracias a que existen diferentes perspectivas de la misma situación, dependiendo de quién lo observa, existen diferentes paradigmas relacionados a la lógica de cada uno. Definitivamente, aunque la situación sea la misma y sean personas muy parecidas, los paradigmas van a ser muy diferentes. No necesariamente puede ser el mismo. Aquí coloco un ejemplo claro de estos, son de estos modelos que se forman para identificar diversos paradigmas, son las imágenes metaestables o como muchos la conocemos, ilusiones ópticas, lo cual vamos a ver en un momento. Pero básicamente, dado que los paradigmas se relacionan a un modelo en nuestra mente, ¿verdad? No necesariamente porque la situación sea la misma, porque seamos muy parecidos, ya sea de educación, formación y costumbres, nuestros paradigmas, o incluso ser hermanos, por decir algo, nuestros paradigmas pueden ser totalmente diferentes. Y es muy curioso que incluso llegando a la misma conclusión, podemos llegar de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto son las imágenes multiestables. Muchas veces conocemos estas imágenes como ilusiones ópticas, pero sí hay un poco de diferencia entre ilusiones ópticas e imágenes multiestables. Las imágenes multiestables son un cierto ejemplo que se da para demostrar los diferentes paradigmas que tenemos, dado que son imágenes que nos muestran, por decir algo, dos o más estados, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, del lado derecho tenemos una imagen que ahí sí depende de la persona, pudo haber visto primero a un anciano con un cuello, así, una camisa con cuello y una mano, o se pudieron haber fijado en que aparece una mujer con un vestido, o otro anciano, pero ya de cuerpo completo, y una donde aparentaba haber una mano, hay un perrito, ¿verdad? Esto no quiere decir que podamos ver solo o una u otra perspectiva. Definitivamente, si nos concentramos y si alguien pues no pudiera verla, llega a un punto donde se le podría explicar y llegar al punto donde podemos ver, cualquiera puede ver ambas perspectivas, ambos paradigmas, pero debido a los modelos que tengamos registrados en nuestra mente y los paradigmas que tengamos registrados, vamos a ver primero una u otra, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver un par de ejemplos de estas imágenes que son muy curiosas, ¿verdad? En la siguiente, pues podemos ver, la idea de aquí es ver, por ejemplo, qué vieron primero, ¿verdad? En este caso, aquí hay tres estados. Esta imagen tiene, por ejemplo, el primer estado que podría ser el de una copa.
que se encuentra en el centro, una copa dorada. El segundo estado podríamos decir que son dos ancianos, unos viéndose fijamente. Y el tercer estado, pues ya podemos ver a alguien tocando una guitarra, a una mujer al lado del hombre que está tocando la guitarra, y en la parte de atrás a otra mujer sentada, ¿verdad? Si se dan cuenta, todos podemos ver los mismos estados, todos podemos ver, si nos concentramos lo suficiente, podemos ver todos los estados, pero depende de los paradigmas que tengamos y nuestras costumbres, nuestros modelos que tengamos registrados, ¿qué vamos a ver primero? Y esto, digamos, las imágenes con múltiples estados son una ilustración gráfica, ¿verdad? Una demostración gráfica de cómo funcionan nuestros paradigmas. Pero esto se ve aplicado de igual manera a cualquier situación, cualquier problema, ¿verdad? Entonces, ya, por ejemplo, ya me ha tocado por el lado del trabajo que nos unen con equipos de desarrollo, en los cuales tal vez somos muy distintos. Y después de un tiempo llegamos a la misma conclusión, pero todos llegamos por medio de un diferente camino. Y eso en nuestra área, que sería el desarrollo de software, resolución de sistemas y todo por el estilo, es muy útil, porque si nos cerramos a los paradigmas de una sola persona, nunca vamos a lograr encontrar una manera óptima. O hemos llegado a puntos donde se necesita una solución y todos estamos empeñados en una sola solución que definitivamente no nos cumple con los requerimientos. Y de repente llega alguien con una perspectiva totalmente diferente del problema, y ahí es donde se comienzan a aplicar diferentes soluciones, ¿verdad? Entonces también es importante mantenernos rodeados de diferentes personas, de diferentes tipos, para poder tener diferentes perspectivas ante todas las situaciones, ¿verdad? Continuando con los ejemplos, aquí hay otro. Esta imagen se podría identificar, no sé si de primero la calavera o a la mujer que está sentada ante el espejo, ¿verdad? De igual manera, pues depende mucho del paradigma que tenga cada uno de nosotros para saber qué identificó primero nuestra mente, ¿verdad? Y probablemente si estuviéramos todos juntos en un salón y todos estuviéramos viendo las imágenes, todos llegaríamos a diferentes conclusiones en diferentes momentos, ¿verdad? Tal vez muchos mirarían primero la calavera o muchos mirarían primero a la mujer, ¿verdad? Esta es una más curiosa todavía, que este ejemplo, aquí en esta imagen se encuentran 12 animales. Personalmente no encontré los 12 animales, pero sí sé, porque viene de un libro de un análisis psicológico. Aquí hay 12 animales. No sé si, si alguno podrá observar los 12, pero yo no los encontré. Por ejemplo, lo primero que logré observar fue el elefante. Haciendo la prueba con mi hermana, pues ella vio primero al burro que está en medio. También está el perrito, está un gato, veo un ratón, ¿verdad? Partido de ahí, pues no sé si alguno logrará observar más animales. Hay un pez en el ojo y así, pero definitivamente aquí hay 12 animales. Entonces depende mucho de nuestros paradigmas. En los colmillos del elefante. Eso es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, ahí está el cocodrilo. Entonces, si se dan cuenta, ahí está el otro. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltarían, ¿qué? 3. No me la trompa. Es cierto. Y alguien dijo una serpiente, ¿no? En la cola del elefante. Sí, sí, podríamos decir que esa es una serpiente. Y si se dan cuenta, tomé este que no es tan extenso, pero hay uno que tiene incluso 24 animales en una sola imagen. Entonces, tal vez también para no confundirnos tanto, ¿verdad? Pero les apuesto que de todos estos animales, no todos vieron el mismo a la primera vez, ¿verdad? Probablemente todos podemos ir identificando las siluetas que se encuentran en la imagen, pero no todos vamos a ver el mismo animal en el momento en que nos presentan esta imagen, ¿verdad? Y esto no solo se sume a estos ejemplos, solo que yo me recuerdo que tenía otro ejemplo. Ah, sí, aquí está, se me corrió un poco, perdón.
Entonces, si se dan cuenta, no se limita a estas imágenes. Este es un experimento que hice yo personalmente con mis amigos en Facebook, ¿verdad? Y les pregunté que cómo resolvían una suma sencilla 24 más 48. En mi caso, yo soy la primera respuesta. Yo contesté que yo primero sumo los 48 más 20, me da 68, y 68 más 7 me da 75. Esa es mi respuesta. Si se dan cuenta, es una suma tan sencilla, o sea, es una suma normal, no es de ecuaciones, no tiene nada complicado, son dos números pares. Pero preguntando en Facebook y me encontré con una sola persona lo resolvió como yo lo hice. Otro respondió que él sumaba 48 más 2 primero, le dan 50, 50 más 25 le dan 75. Y definitivamente llegamos al mismo resultado. El siguiente respondió que 7 más 8, 15, y 15 más 60, 75, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todas no van ni siquiera demasiado parecidas. Hay otro que incluso hizo 3 pasos, 40 más 20, 60, 7 más 7, 14, y 74 más 1. Bueno, en este caso sumó 60 más 14, 74, y 74 más 1, 75. Otro que hizo igual otro resultado totalmente, el resultado es lo mismo, pero el proceso es diferente. 7 más 48 es igual a 55, 55 más 20, 75. Y otro, el último que les puse acá, que sería 27 más 3 son 30, 48 menos 3 son 45, y 30 más 45 es igual a 75. Yo a esta persona pues le dije que por qué restaba, que eso sí no le creía, pero él jura que él así lo hace, ¿verdad? Y de repente sí lo hace así. Y en fin, estos son solo 1, 2, 3, 4, 5, son 6 procedimientos para hacer la misma suma aritmética, y de los cuales pues obtuve como 25 respuestas diferentes. Solo, como les digo, de mis amigos o de los que contestaron, solo uno me respondió que lo hizo igual a como yo lo hago. No sé de aquí quién, si alguno de ustedes usa algún método de estos o tiene alguno diferente. Disculpa, Eric, ¿Sí? está mal las respuestas porque 24 más 48 son 72 más 75. En serio. Entonces tal vez por eso. O entonces, espérame, déjame ver. Si no es que puse mal la suma. No. Sí son 75. ¿No? Entonces sería 27 más 48, tal vez. 27, sí. Entonces puse mal la suma, es lo que puse mal en el título. Vamos a... Bueno, pero sí, tenés razón. Pero sí, llegando a esto, no sé si, si fuera 27 más 48. Sí, es que como puse, está arriba, ¿verdad? Sería 27 más 48. Y si se dan cuenta, tal vez uno de los paradigmas bastante comunes que tenemos y que yo me he topado tanto como auxiliar como en mis clases es que al momento de ver los números, y me lo mencionaban cuando hice esta pregunta en mis redes sociales, que muchos evitan la suma del 7 y del 8 por alguna razón. Igual con las tablas de multiplicar, que esos dos números por alguna razón sean de los más confusos. Entonces, si se dan cuenta, algunos me decían que tratan de evadir el número 7 y el 8, eliminarlos de alguna manera. No sé si, pues se pueden dar cuenta, ¿verdad? Y así como para esto, igual para cualquier suma, cualquier multiplicación, pues hay diferentes procesos para llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Yo sé por qué lo resta. ¿Por qué? ¿Cuál? En el último. O sea, porque, si suma 3 es porque le restó del 48 3 para que le dieran los 45. Y después ya suman los otros dos, que es 45 y 30. Sí, o sea, como te digo, ¿verdad? Él tiene su procedimiento. Tal vez yo lo vi, pues por mis mismos paradigmas, yo lo vi algo así como innecesario, pero tal vez es la mejor manera que él tiene para resolverlo lo más rápido. Yo haría lo mismo para como decís, para evadir ese 7. Exacto, ¿verdad? Creo que ese es el tema. Ajá, eso me decían varios de mis amigos, evadir el 7 y el 8, que son los dos números que por alguna razón nuestra mente no quiere procesar. Pero se dan cuenta, ya se mostró otro ejemplo
del caso en el que yo decía que yo no le creía a esta persona que lo hiciera así, pero justo tenemos un compañero que él dice que lo haría así y es válido, todos llegamos a la misma conclusión. Esto es lo que se busca mucho, incluso a nivel laboral, cuando se arman equipos de desarrollo. A veces se busca mucho no tener a muchas personas que piensen de la misma manera, o se les hace evaluaciones buscando que tengan cierto nivel de conocimientos, pero también buscando una diversidad en la forma en que piensan, ¿verdad? Porque de nada nos serviría que todos lo hiciéramos de la primera manera, digamos, como yo lo resolví, y que yo les dijera, así se hace, así es como se tiene que hacer, siempre va a ser así, porque podemos llegar a una situación en la que la solución, el proceso en que solucionamos los problemas no va a funcionar, ¿verdad? O nos vamos a tardar más o cosas por el estilo. Pero se dan cuenta cómo los paradigmas pues nos ayudan a ver, se nos presentan en situaciones en las que tal vez no lo tenemos tan consciente y tal vez no tenemos tan consciente que existen diferentes paradigmas en cada persona, ¿verdad? Siguiendo con el contenido, existe un concepto que se llama la polisemia. Ese es el fenómeno que se da a las palabras de darles una misma palabra, por decirles algo, tiene diferentes significados, ¿verdad? Por ejemplo, esto va un poco centrado bueno, no son sinónimos, sino, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos que dice, una oración dice, este año la temporada de mango se adelantó, y la otra, el mango del martillo está roto. En una de las oraciones, el mango se representa como una fruta, y en la otra de las oraciones, el mango se representa como la parte del martillo donde se agarra, ¿verdad? Entonces, esto va un poco relacionado al lenguaje que utilizamos. Un poco la polisemia, pues definitivamente se relaciona al lenguaje que nosotros utilizamos en nuestro territorio. Por ejemplo, si vamos digamos que a algún país europeo donde no hablen español, ellos ni siquiera nos van a entender, ¿verdad? Pero si vamos, por ejemplo, algún latinoamericano va a España o un español viene a Latinoamérica, hay muchas palabras que tal vez ellos no van a entender. Y un caso muy curioso es con nosotros los latinoamericanos, que por ejemplo tenemos un vocabulario muy parecido, definitivamente todos hablamos español, pero no necesariamente las palabras son las mismas para el español de todos los países latinoamericanos, ¿verdad? En algunos lugares el aguacate es palta, creo que se llama, le dicen. Y de igual manera con otras frutas, verduras, expresiones, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra chucho es para decir un perro, es muy, muy guatemalteca. En otros lados, el chucho, si no estoy mal, se refiere a un niño. Medio me recuerdo de eso, ¿verdad? Pero sí, no necesariamente porque todos seamos de la misma región y hablemos el mismo idioma, que en este caso sería el español, no, las palabras no van a significar lo mismo para todos nosotros, ¿verdad? La polisemia pues se encarga de definir ese fenómeno, donde varias palabras pueden tener un mismo significado. Hay una polisemia cultural. Por ejemplo, esta va un poco más amarrada al lenguaje específico, ¿verdad? Como tal. Aunque existen palabras que trascienden estas barreras del lenguaje. En el ejemplo yo pongo la palabra ok. Por ejemplo, si le decimos a algún japonés o algo por el estilo, le decimos ok, probablemente nos va a entender, igual que definitivamente en inglés, pues se nos va a entender. Aquí en Guatemala, pues personalmente yo utilizo mucho la palabra ok, creo que casi todos la utilizamos a diario. Y se entiende que es una afirmación, una aprobación, ¿verdad? Es una palabra que trasciende muchos idiomas y pues probablemente sea una palabra que raros sean los idiomas en los que no se entiende, ¿verdad? De igual manera, la palabra no es tal vez un poquito aún más inclusiva entre los idiomas, ¿verdad? La palabra no, pues creo que casi todos los lenguajes la toma como negación, aunque probablemente en el chino creo que es donde sí cambia un poquito, definitivamente porque ellos utilizan los diferentes tonos de las palabras, ¿verdad? Pero aún así, digamos, la palabra como tal no trasciende bastantes limitantes del lenguaje, en donde sí, aunque no hablemos, digamos, inglés, ¿verdad?
pero nosotros podemos decir no y podemos decir utilizar no y ok, aunque no sepamos la palabra yes para decir sí, ¿verdad? Pero con no y ok podemos afirmar y negar. Y eso definitivamente es un significado a esas palabras que se les dio, que trasciende la cultura y el lenguaje de cada país, ¿verdad? Otro de los conceptos es la certeza. La certeza es la seguridad que tenemos de que nuestros paradigmas y nuestros modelos y la manera en que los utilizamos bajo la lógica en que trabajamos, de que estamos seguros de que así son, ¿verdad? Y que así funcionan y así siempre debe ser, cuando eso no es cierto. Muchas veces existen casos en los que, por ejemplo, lo que platicábamos con el ejemplo de la sumatoria, pues nos damos cuenta de que nuestros paradigmas no son únicos, ni son los primeros, ni serán los últimos, ¿verdad? Para utilizar en una sola situación. La certeza tal vez esa sí es un poquito más dañina, ¿verdad? De hecho, a nivel de sistemas como tal, y en el contenido del curso se nos enseña que una falencia es asumir, ¿verdad? Nunca se debe asumir situaciones. Siempre debemos estar seguros de que una situación es como está pasando, ¿verdad? Nunca debemos asumir, por ejemplo, yo creo que así se va a utilizar esto. Yo creo que así se hace. No, la idea es siempre estar seguros de que así se hacen las cosas, de que un proceso cumple ciertos pasos, ¿verdad? Y siempre debemos estar seguros, pero para llegar a estar esa seguridad necesitamos realizar un proceso de verificación de todo el proceso, ¿verdad? Ya sea de, por ejemplo, el proceso que utilizo para estudiar, el proceso que utilizo para resolver las hojas de trabajo. Pero en esos procesos, si realizamos un análisis, por ejemplo, si me fue mal en un parcial, me fue mal en una hoja de trabajo o algo por el estilo, podemos hacer un análisis de cómo normalmente utilizamos nuestros paradigmas para resolver todos esos problemas y probablemente vamos a encontrar que si nos fue mal, probablemente es porque estamos resolviendo los problemas de una forma que tal vez no es la correcta o no es la más eficiente, ¿verdad? Entonces, la certeza tal vez sí es un poco más dañina. Y como dice aquí, lo coloqué al final, dice, así como nos enseña la lógica de sistemas, nunca debemos asumir la manera en que una situación o sistema se comporta. Eso es muy importante, nunca debemos asumir sin estar seguro de las cosas. Del lado derecho les coloqué una imagen donde hay diferentes focos. Por ejemplo, en el caso de que se quemara un bombillo o dejara de funcionar y a 100 personas le dijéramos, anda, tráeme un bombillo nuevo. Probablemente no todos van a regresar con el mismo producto, ¿verdad? A pesar de que los mandáramos al mismo almacén donde hay diferentes opciones, debido a sus paradigmas. Por ejemplo, alguno podría pensar, bueno, yo siempre compro las ahorrativas. Otro podría pensar, a mí me gusta la luz amarilla. Otro podría pensar, pero lo más eficiente es LED, compremos una LED. Y si los llevamos a un mismo lugar, les pedimos que compren un bombillo, probablemente no todos van a regresar con la misma opción, ¿verdad? Otros se podrían ir por el precio, otros se podrían ir por lo que dice la caja, la calidad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez la persona que pide la bombilla está seguro de que le van a traer una amarilla y resulta con 100 opciones diferentes, ¿verdad? Entonces, la certeza sí es un poquito dañina cuando se refiere a que estemos seguros de que nuestros paradigmas funcionan sin haberlos comprobado, ¿verdad? Siempre es importante estar seguros de cómo funciona una situación, tener certeza de cómo funcionan las cosas, pero sabiendo de que no necesariamente nuestros paradigmas son los únicos para resolver, que se utilizan para resolver los problemas, ¿verdad? Y tenemos también el caso del humor. El humor, como todos sabemos, pues es algo subjetivo, ¿verdad? Lo que va a ser gracioso para mí no va a ser gracioso para otra persona. Y básicamente eso también va amarrado a los paradigmas que tengamos, ¿verdad? Definitivamente en la definición del chiste como tal, digamos, se explica que el chiste como tal o la gracia de un chiste es que se plantea una situación lógica para la mayoría, algo que todos comprendemos que sí podría pasar, entendemos cómo va la situación. Cuando nos cuentan un chiste, por ejemplo, no sé, en algún stand-up o algo por el estilo, una situación en la que todos nos podemos identificar, pero llega un giro en la trama de esa situación
en donde sea para nosotros o muy ridículo o muy exaltado o algo muy diferente a lo que pensamos, a lo que tenemos con nuestros paradigmas, que nuestra mente instantáneamente dice, eso no lo haría yo así o eso no podría ser o algo por el estilo. Entonces provoca la reacción de gracia porque la mente bajo nuestra lógica lo ve tan ridículo que le da risa, ¿verdad? Entonces es como cuando nos dicen algo ridículo, digamos inocente, ¿verdad? Sí, algún chiste normal de Pepito, lo que sea, y nos va a dar risa porque nuestra lógica primero analiza la situación, ve que es una situación en la que sabemos cómo podríamos comportarnos nosotros bajo nuestros paradigmas, pero cuando cuentan el chiste, pues es algo tan ridículo que la mente lo que hace es reírse, ¿verdad? Por lo mismo la ridiculez de la situación, ¿verdad? Entonces, algo tan común como el humor, ¿verdad? Que el humor, pues todo lo que, casi todos los días, pues en algún momento nos reímos, ¿verdad? O nos da gracia a algo, sea en los memes del Facebook o donde veamos algún contenido gracioso. Pues básicamente así es como funciona el humor. Se dan cuenta que el humor también va amarrado a los paradigmas que tengamos, ¿verdad? Y esa sería mi presentación. Espero haberles apoyado un poco con este tema que es nuevo. Em, la idea es aligerarles un poco la carga, porque esto sí se ve un poco cargado en el curso de teoría de sistemas, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, pues me la pueden plantear. Muchas gracias, Eric. Compañeros, ¿alguna duda para Eric que tengan? Gustavo, ¿querías hablar? Sí, sobre lo subjetivo, ¿qué es eso de subjetivo? Subjetivo es algo que, digamos, se basa únicamente en tus criterios. O sea, no es algo objetivo como justo lo de las matemáticas, ¿verdad? Yo no puedo ver que yo puedo ver que 2 más 2 es 4. Pero algo subjetivo es, por ejemplo, lo que te decía, contame un chiste, ¿verdad? Y me vas a contar un chiste que sea gracioso para tu persona, ¿va? Pero tal vez no es gracioso para mí, o puede que sí. Entonces es algo que nosotros decidimos bajo nuestros propios criterios y en este caso nuestros paradigmas, ¿verdad? No sé si Ok. respondí tu pregunta. Diferentes formas para, bueno, en este caso, para cada persona el humor. Sí, sí, para cada persona es diferente el humor. Eric, Diego Abraham pregunta, ¿al romper un paradigma se crea otro? A veces no. Espérame, vamos a ver. Vamos a Al romper romper un paradigma se crea otro, a a veces no. veces, ¿no? Me imagino. Ajá. Sí, sí, definitivamente. Muchas veces, pues cuando lo rompemos, nosotros definitivamente, sí, cabal, te faltó la coma. Eh, si lo rompemos o se nos rompe un paradigma, decimos, esto ya no funciona, o definitivamente esto no lo hacemos, no hay que hacerlo así. Nuestra mente empieza a crear paradigmas desde cero para esa misma situación, pero ya comienza a crear un nuevo proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y a veces sí, cuando se rompe uno, se queda, digamos, lo reemplazamos con uno nuevo, pero también siempre lo mantenemos guardado a manera de aprendizaje, ¿verdad? Porque de nada nos serviría estar fallando y fallando y fallando si vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Siempre se crea un nuevo paradigma, pero basado en el aprendizaje que tuvimos del que se nos acaba de romper, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Eric. Te damos las gracias por la presentación, por la conferencia. Y bueno, compañeros, como siguiente punto, si pueden llenar el siguiente formulario. Es casi igual como el otro, solo que ahorita va referente a esta conferencia. Por favor.
Em, bueno, tenemos unos minutos para que contesten y tomamos la asistencia, güey. Ujú. ¿Tienen problemas con el formulario o no lo pueden ver? No sé. O bueno, en el apartado de conferencia no aparece nada. Apartado de conferencia. Ah, Mm, no sé cuál es el apartado de la conferencia. Bueno, no, es conferencista, pero sí, ahí están las preguntas. muy bien. Recuerden, es las mismas instrucciones, perdón. De 1 al 5, ¿qué tan bien les pareció el tema de la conferencia? La duración de la conferencia, del 1 al 5 también. La relación del tema con el curso, del 1 al 5, donde el 5 es el máximo. Y algún comentario, si ustedes quieran dejar algún comentario. Donde dice el apartado de conferencista, en este caso sería Eric, por supuesto. Cómo fue el manejo del tema con él, del 1 al 5. Experiencia en el tema, del 1 al 5 igual. Y la información impartida, qué tan bien les pareció a ustedes la información impartida. Y algún comentario si ustedes desean dejar. Y a cuántas conferencias han asistido, pueden dejar cuántas han asistido hasta el momento, ¿verdad? Solo los comentarios no son obligatorios en este caso. Una retroalimentación en aspectos que le parece que a ustedes les parece que debemos mejorar en la conferencia. La expresividad. No, antes de que se vayan, bueno, para los que ya llenaron su formulario, los 2 formularios, solo tienes el formato ahí, Eric, disculpa. Sí, 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 aquí lo tengo. Vamos a pasar la asistencia. Les voy a pasar un formato y así en el chat. Y así es como comienzan a poner su asistencia, por favor. Eh, de primero deben colocar su número de carnet, un espacio seguido de su nombre, otro espacio y aquí ya les puse el nombre de la conferencia que les puse paradigmas, ¿verdad? Entonces, se los voy a compartir y ustedes lo van copiando, por favor. Aquí en el chat. Sí, por favor, nombre completo. Ahí se los puse, donde va carnet, ponen su nombre, número de carnet, el nombre, nombre completo y paradigmas, que sería el tema a tocar aquí, ¿verdad? Por favor. Exacto, así como lo hizo Morales Girón.
Fernando y Eric, yo les quiero dar las gracias. Me parece que hicieron muy bien sus presentaciones, cada quien a su estilo. Los felicito. Les pido que por favor suban su presentación en la parte de la unidad 6 del curso para que la tengan los compañeros. Y entonces yo les voy a avisar a ustedes cuando ya esté subida la hoja de trabajo 6 para que también los jóvenes ya la puedan empezar a revisar. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Muy bien, ingeniera. ingeniera. Gracias a ustedes. No sé si falta alguien de asistencia. Aquí están preguntando por el primer link para evaluar la conferencia de Fernando. Perfecto. Ahorita se los envío. Gracias. Ese es solamente para los que no llenaron, ¿verdad, Eric? Por primera vez el formulario, no lo tienen que volver a llenar todos. Sí, exacto. Únicamente para el que no pudo llenarlo, pues el de la primera presentación, ahí lo puede llenar. Pero los que ya lo llenaron, suficiente con su respuesta. Así es. Ya.